Reencuentro, la revista cultural de la televisión, con la conducción y dirección de Pilar Trujillo Martel. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a nuestro reencuentro de hoy, sábado 12 de septiembre del 2020. El grito de Pilco Masicuna dio inicio a la independencia del Perú el 23 de febrero de 1812 en Huánuco. Este movimiento auroral emancipador que registra la inmolación de más de 3.000 campesinos que lucharon por la liberación del yugo español concluye el 14 de septiembre, cuando se produce el fusilamiento de Juan José Crespo y Castillo y José Rodríguez, la ejecución de Norberto Haro con la pena del garrote en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. A estos próceres de la independencia del Perú está dedicado el programa de hoy, sábado 12 de septiembre del 2020, a un año del bicentenario de nuestro país. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Colegio Aztecs El Principito. Nuestro sólido prestigio se debe a 26 años de trabajo comprometido. Cultivamos el amor por la patria, por la persona, por la naturaleza, por el conocimiento y por las artes. Fortalecemos la enseñanza de la matemática amena, el inglés intensivo, la música académica, el plan lector, computación y los talleres deportivos. Aztecs El Principito, transformando la sociedad. Quirón 28 de julio, 1574. Nuestra Universidad de Huánuco pone a tu servicio educación de calidad que harán posible el desarrollo de tu carrera profesional. Paga solo 4 pensiones por ciclo. Somos una universidad licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual, 19 de septiembre. Colegio Matusita. Entendemos que la educación es un servicio que no se puede detener, porque solo a través de la enseñanza y el aprendizaje se contribuye a un mayor bienestar y desarrollo. La modalidad de la educación a distancia es nuestro reto hoy. Por ello, nuestra plataforma tecnológica está adecuada para estrategias de interacción, de transmisión de conocimientos y de desarrollo de competencias de modo innovador. Así, favorecemos en nuestros alumnos la autogestión y el aprendizaje autónomo, desarrollando sus competencias para aprender a lo largo de la vida. Colegio Matusita. La Universidad de Huánuco presenta su admisión semipresencial en las carreras profesionales de Derecho y Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas y Psicología. 4 pensiones por ciclo. Horario de clases, sábados y domingos. Examen de admisión solo en Huánuco. Una universidad licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual, 19 de septiembre. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Y ahora vamos a otro tema importante que vamos a tratar en el programa de Reencuentro. El Ministerio de Cultura, mediante resolución viceministerial número 079-2016, declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al sistema de producción de la Shajta. Pero, ¿cuál es la historia del proceso productivo del aguardiente de caña de azúcar de la Shajta en Huánuco? Veamos el siguiente reportaje. Un clima prodigioso, ¿cuál es el mejor del mundo? Paisajes para versos, pinturas y color. Así eres tierra mía, mi Huánuco querido. No hay nada como tú, tierra hermosa del amor.
Dice Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales que el primer trapiche para la molienda de caña de azúcar se instaló en una hacienda de Huánuco alrededor de 1580, o sea 40 años después de fundado Huánuco. Palma reafirma esto y dice que esa molienda de caña de azúcar vino acompañada de los esclavos negros para que trabajasen la caña de azúcar. Indudablemente que la caña de azúcar la han traído posiblemente de Centroamérica, ¿no? Igual que los esclavos negros venían por la ruta del Océano Atlántico hacia Buenos Aires, y de Buenos Aires ingresaban a través de Bolivia al Alto Perú y luego a Lima y luego también a Huánuco. Entonces Huánuco ha sido un centro primerizo del cultivo de la caña de azúcar. Esto ha sido tan importante que tengo entendido que muchos agrónomos, tanto de Cuba como del Tucumán, han venido acá a Huánuco a aprender el cultivo de la caña de azúcar. Por este motivo es que acá en Huánuco se comenzó a fabricar pues todos los derivados de la caña de azúcar, que son muchos, ¿no? Empezando del mismo jugo de caña de azúcar, el famoso guarapo, la chancaca, la miel de caña, el azúcar y finalmente el alcohol de caña, que nosotros le llamamos chaca y que técnicamente se conoce como aguardiente. Entonces hemos tenido acá en Huánuco un florecimiento casi en todas las haciendas del valle del sur de Huánuco. Llámese Vichaycoto, Quicacán, Andabamba, Yánaca, Pitumama, Colpa Alta, y también acá en las haciendas aledañas a Huánuco como San Roque, Mitopampa. Todas esas han sido haciendas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, a la producción de azúcar, a la producción de chancaca y finalmente a la producción de aguardiente. Un clima prodigioso, ¿cuál es el mejor del mundo? Paisajes para versos, pinturas y color. Así eres tierra mía, mi Huánuco querido. No hay nada como tú, tierra hermosa del amor. La decadencia de la producción de aguardiente se produce pues con la famosa reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Cuando expropia a los dueños de las haciendas sus fondos y los entrega a los trabajadores a través de unas cooperativas que no funcionaron nunca. Entonces comenzó a declinar el cultivo de la caña de azúcar y el cultivo de la venta de aguardiente, por una parte. Por otra parte, en esa época también comienza a fabricarse con mayor empeño la cerveza, y entonces la cerveza comienza a invadir el mercado y decae también el consumo de aguardiente. O sea que hay dos corrientes muy serias que han atentado contra la producción del aguardiente. Un clima prodigioso, ¿cuál es el mejor del mundo? Paisajes para versos, pinturas y color. Así eres tierra mía, mi Huánuco querido. No hay nada como tú, tierra hermosa del amor. Cada fundo lograba llamar de algún modo comercial a su producto. Por ejemplo, el aguardiente de Colpa se llamaba El Trago. El aguardiente que se producía en San Roque se llamaba Copa de Oro. El aguardiente que se producía en Quicacán era El Burrito. Y el aguardiente que se producía en Vichaycoto era La Jarana. Entonces los parroquianos pedían, ¿no? Yo quiero un trago, decían, ¿no? Entonces ya sabían que tenía que ser un aguardiente de Colpa. Entonces esto que nos parece de cuento era una costumbre muy pintoresca acá en Huánuco. Pero algo más, cada trago del día también tenía su nombre, ¿no? El trago de la mañana, por ejemplo, decían el café de la mañana, ¿no? El trago del mediodía, cuando uno iba caminando y tenía que descansar, era el caipi
Caipin Cruz, es decir, el descanso debajo de una cruz. Generalmente en los caminos habían pues las cruces de Cristo para guiar al viajero. Entonces la gente que caminaba por ahí se sentaba debajo de la cruz y tomaba su trago y decían: estamos haciendo un Caipin Cruz. Habían también otros tragos cuando el hombre tenía pena, era un consolador de la tristeza. Había otro también que le llamaban valor, cuando el hombre tomaba su aguardiente para enfrentarse a algún problema, ¿no? Generalmente algún problema de tipo hogareño, ¿no? Cuando tenía que enfrentar a los suegros, a la suegra, a los cuñados. Entonces esto era muy hermoso, muy bonito, y ya se ha perdido esa costumbre. Prácticamente ya no hay bebedores de aguardiente. Ahora nos hemos vuelto bebedores de cerveza y lógicamente la gente ha perdido el gusto por el aguardiente. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bien, la Shakta es nuestra bebida por autonomacia, forma parte de nuestra historia asociada en el inicio de la presencia occidental en esta parte del país. Forma parte también de nuestra cultura por su naturaleza productiva y por su asociación con manifestaciones culturales de raigambre. Este sábado 12, el segundo del mes de septiembre, se celebra el Día Regional de la Shakta Huanuqueña. Esta actividad fue dispuesta mediante ordenanza regional a raíz de su declaratoria como Patrimonio Nacional. A nivel histórico, pues Huánuco ha sido cuna, digamos, del aguardiente de caña. Ricardo Palma, en una de sus tradiciones, manifiesta que una de las zonas de mayor producción de caña y por lo tanto de aguardiente, dando cita a 1565, el Valle de Huánuco. Entonces es evidente que Huánuco tiene una enorme tradición histórica. Además, sus haciendas azucareras sí lo demuestran, hay muestras materiales de ello, pero todo esto repercute en el hecho de que Huánuco, como tierra de hacendados, pues ha tenido todo un bagaje, digamos, de infraestructura que también encontramos, conflictos sociales, presencia de campesinos, presencia también de negros esclavos, y que todo esto pues nos lleva de alguna manera a ver pues que Huánuco es una zona productora de aguardiente muy rica, muy antigua y de mucha tradición. Recibimos con gran satisfacción el esfuerzo desde nuestros ancestros, de nuestros abuelos, que se ha seguido cultivando el aguardiente de caña para hacer la Shakta, en quechua aguardiente en castellano. Nos da mucha satisfacción eso, algo que Huánuco merecía tenerlo, y eso es lo grandioso, que mientras estemos en estos lugares vamos a seguir produciendo. Como el aguardiente de caña de Huánuco estaba un poco desmedrado y opacado en su prestigio, hemos querido revalorar el prestigio y la categoría que tenía antaño, porque hubo la internación de alcohol etílico a esta zona, mezclándolo con agua. Los comerciantes lo vendían titulando el aguardiente en desmedro de nuestro verdadero producto. Entonces quisimos que se nos dé la categoría a nivel nacional y regional, y acudimos a la Dirección de Cultura. Hemos conseguido que se nos declare como patrimonio cultural de la nación el proceso de aguardiente. La mayor parte del público consumidor consume mayormente el alcohol etílico rebajado y nos compran poco aguardiente. Entonces, ahorita tenemos solamente 100 hectáreas de caña de producción en Huánuco, que da más o menos 5.000 litros de producción. Entonces, nuestra producción está limitada porque solamente quedamos 10 fundos productores. Si nos dan la importancia, la prestancia en producción, puede ser en exportación, hay para expandir mayores cultivos. En Huánuco podemos poner hasta 500 hectáreas de caña y abrir nuevos centros de producción. Depende cómo vaya, digamos, la comercialización y la categoría que nos dé. Es una
alegría para todos los huanuqueños que se haya declarado como patrimonio cultural el sistema de producción de la Shakta, y como trabajos que ya venimos realizando en cuanto a ello, porque ya hay un interés desde el año pasado de trabajar la ruta del aguardiente. Hemos tomado contacto con estas 10 haciendas, con Guayocoto, con Buenavista, para visitarlas y evaluar su potencialidad, porque tampoco podemos mostrar lo mismo en toda la ruta. Cada una tiene su particularidad y la idea es repotenciar su infraestructura, potenciar su historia, también con paneles informativos y todo ello. Entonces, ahorita iniciar con Cachigaga y Pacán, y en un futuro, de acuerdo a la evaluación, también incluir a las otras haciendas como es Guayocoto, que está en la ruta de Cotox, Buenavista, que está en Ambo también. Entonces, trabajar con ellos de la mano, porque como son propiedades privadas, el sector público no puede intervenir más que con señalización turística. Entonces, es un trabajo en conjunto con la Asociación de Productores de Aguardiente de Caña, y creo yo de que este trabajo se va a dar y se va a fortalecer con este reconocimiento que se ha dado a la Shakta de la región Huánuco. Ahora vamos a requerir un poco más de aguardiente, y eso implica también cultivos de caña, ¿no? Pero como ustedes saben, casi ya nadie cultiva caña. Es más, hoy en día más bien se está haciendo construcciones donde antes había cañaverales. Ahora tenemos que ver a los productores nuevamente interesarse en la producción de caña, pero eso va a ser a un largo plazo. Yo creo con la producción que es actualmente vamos a tener al menos una producción de calidad. Los industriales o productores del aguardiente de caña de azúcar huanuqueño, ellos se han sentido postergados desde cuando estuve en la Dirección Regional de Producción. Hemos identificado como uno de los productos banderas de Huánuco por su calidad el aguardiente huanuqueño. Y si usted se da cuenta, cada vez más son los productores que en realidad se dedican para comenzar al sembrío de la caña de azúcar. Grandes hectáreas de terreno han sido lotizadas, han sido derivadas a otro tipo de cultivo y se ha ido extinguiendo lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Gracias a estos 10 productores de caña de azúcar es que se ha mantenido esta tradición de poder seguir disfrutando de este producto maravilloso que es la caña de azúcar, que es totalmente ecológico, es totalmente natural, que si bien es cierto se usan en las celebraciones, pero tiene muchísimos más usos, desde medicinales, rituales, religiosos, etcétera. Identifico a estos productores de la caña de azúcar y del aguardiente como héroes, porque han seguido, a pesar de todas sus vicisitudes, a pesar de todos los olvidos que han hecho los gobiernos, que ahora sí se tenga una resolución regional para celebrar cada segundo sábado del mes de septiembre como Día del Aguardiente de Caña de Azúcar huanuqueño. Y más aún ahora con este reconocimiento a nivel nacional como patrimonio nacional. ¿Qué es lo que nos espera ahora? Nos espera trabajar en conjunto. Tenemos que hacer la ruta del aguardiente. Eso hay que desarrollarlo desde la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, y a partir de eso producción, agricultura y todos el gobierno regional en suma. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bien, ya como tercer punto de este especial dedicado a la Shakta, es decir, la bebida que se extrae de la caña de azúcar y se procesa culturalmente a través de diversas etapas, vamos a decirles a ustedes qué implicancia tiene la declaratoria de la Shakta como Patrimonio Cultural de la Nación en el contexto de la actividad turística de Huánuco. Además, ¿qué exigencias nos plantea? Bien, yo creo
creo que ese reconocimiento nacional ha sido muy importante porque los antiguos productores se han sentido fortalecidos en los procesos que vienen desarrollando desde hace cientos de años, ¿no? La caña de azúcar, que ha sido el insumo para elaborar el aguardiente o la shakta, ha sido un producto principal de cultivo y pues en estos últimos años ha sido un poco descuidado, pero con este reconocimiento ellos se han sentido un poco fortalecidos y reconocidos por el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Ahora nosotros como sector también hemos empezado a estrechar los lazos y empezar a generar sinergias con ellos, con los empresarios y también con los que le dan el valor agregado, en este caso los bartenders, ¿no? La idea es articular productores, transformadores, comercializadores y nosotros quienes vemos la parte de promoción, ¿no? La producción que existe hoy en día ya es demandada en su totalidad, entonces es necesario ampliar la frontera agrícola de los cultivos de caña de azúcar, pero también es necesario de que nosotros podamos hacer que el mercado pague un poco más, ¿no? Por el producto, para que pueda ser más rentable para los productores, ¿no? El consumo principal es a nivel regional y hay algunos productores, como el caso, por ejemplo, de Trapiche, ¿no? Que ya tiene tiendas a nivel nacional. Queremos incorporar a la shakta en lo que es la gastronomía, ¿no? Y para ello ya hemos hecho algunas pruebas con algunos chefs. La idea es de que, como se usa el pisco también en lo que es la gastronomía, usar la shakta, y en las pruebas que se han elaborado se han tenido resultados muy interesantes para los chefs o cocineros, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las alternativas de producción cañera? Porque el valle ya está siendo cubierto a nivel urbanístico. ¿Por dónde crecer? Ese también debe ser parte de la satisfacción a la demanda que se está generando. Sí, eso es algo que nos preocupa a nosotros también. De repente el Valle de Ligueras, ¿no? Hay algunas empresas que están apostando por ello, ¿no? Las otras son por el Valle del Conchumayo, del río Conchumayo, ¿no? Por Churubamba. Pienso que tenemos otras microcuencas que podríamos aprovechar muy bien para ampliar la frontera agrícola y ampliar los cultivos de la caña de azúcar, ¿no? ¿Qué hay del tema de la conservación de las haciendas dentro de este importante proceso también? Este año que iniciamos la gestión, nos hemos trazado un objetivo muy claro, ¿no? Es el proceso de restauración de la Casa Hacienda de Quicacán, no puntualmente, porque Quicacán representa mucho el proceso industrial y el proceso de elaboración del aguardiente o de shakta. Y hemos iniciado ya las coordinaciones, están bastante avanzadas con representantes de la Universidad Católica para hacer los proyectos de inversión pública que podrían restaurar la Casa Hacienda y convertirla en un atractivo turístico. La idea es la restauración y la ampliación de algunos servicios que podría brindar la casa, ¿no? Como por ejemplo un museo, también el servicio de hotelería o alojamiento y los servicios también para eventos, convenciones, para realizar bodas. Entonces todo ese concepto se va a plasmar en un proyecto de inversión pública que se debe iniciar muy probablemente el otro mes y debería ejecutarse el próximo año, ¿no? Si avanzamos como lo hemos venido haciendo desde enero, deberíamos empezar la ejecución de la restauración y puesta en uso turístico de la Casa Hacienda el próximo año en Quicacán. Además, con las otras casas Hacienda se está viendo un proyecto de inversión pública que ve el acondicionamiento del corredor turístico de las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado. Y en las provincias de Ambo y Huánuco es donde están ubicadas las casas Hacienda. Entonces lo que tratamos de hacer con el proyecto, que es un proyecto no muy grande, es un proyecto pequeño, pero es con aspectos puntuales, ver el acondicionamiento de, por ejemplo, las salas de recepción de las casas Hacienda, implementar un centro de interpretación en la casa Hacienda, muy pequeño con paneles, pero que te expliquen qué se hace en la casa Hacienda o qué se hacía, y con el sector privado trabajar el tema de
habilitar los circuitos internos, ¿no? Por ejemplo, los procesos que ellos usan, ¿no? Y cada casa hacienda tiene algún proceso distinto, no son todos iguales, y cada uno de ellos le da un valor agregado al producto final, que es la Shakta, ¿no? Entonces, rescatar ello en las casas haciendas, que son cerca de 10, está Cachigaga, Bacán, los productores que tenemos acá en la zona de Churubamba, ¿no? Tenemos ahí la lista de las 10. Con el proyecto buscamos ello. También hay un gran interés de los empresarios de ser parte. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bueno, y ahora vamos a pedirles unos minutos de dispensa para reconocer a nuestros auspiciadores. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Colegio Aztecs El Principito. Nuestro sólido prestigio se debe a 26 años de trabajo comprometido. Cultivamos el amor por la patria, por la persona, por la naturaleza, por el conocimiento y por las artes. Fortalecemos la enseñanza de la matemática amena, el inglés intensivo, la música académica, el plan lector, computación y los talleres deportivos. Aztecs El Principito, transformando la sociedad. Girón 28 de julio, 1574. Nuestra Universidad de Huánuco pone a tu servicio educación de calidad que harán posible el desarrollo de tu carrera profesional. Paga solo 4 pensiones por ciclo. Somos una universidad licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual, 19 de septiembre. Colegio Matusita. Entendemos que la educación es un servicio que no se puede detener, porque solo a través de la enseñanza y el aprendizaje se contribuye a un mayor bienestar y desarrollo. La modalidad de la educación a distancia es nuestro reto hoy. Por ello, nuestra plataforma tecnológica está adecuada para estrategias de interacción, de transmisión de conocimientos y de desarrollo de competencias de modo innovador. Así, favorecemos en nuestros alumnos la autogestión y el aprendizaje autónomo, desarrollando sus competencias para aprender a lo largo de la vida. Colegio Matusita. La Universidad de Huánuco presenta su admisión semipresencial en las carreras profesionales de Derecho y Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas y Psicología. 4 pensiones por ciclo. Horario de clases, sábados y domingos. Examen de admisión solo en Huánuco. Una universidad licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual, 19 de septiembre. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro reencuentro del día de hoy, sábado 12 de septiembre del 2020. Y el momento de la música tradicional huanuqueña tiene lugar con la Banda Sinfónica de la Municipalidad Provincial de Huánuco, integrada, por si acaso, por músicos de formación egresados de la hoy Universidad Nacional Daniela Lomía Robles de Huánuco. Ellos interpretan el huayno Cuando salí de mi tierra.
la revista cultural de la televisión. En esta parte del programa vamos a hablar de un gran personaje, Alexander de Humboldt. Fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Nació el 14 de septiembre de 1769 en Berlín, Alemania. Resulta que en el año 1799 se embarcó a las colonias españolas de América del Sur y Centroamérica. Pero, ¿qué aporte dio Alexander von Humboldt al Perú? Descubrió la corriente marítima que lleva su nombre y que también se conoce con el nombre de corriente peruana. ¿Qué más? Recopiló datos no solo de la flora, fauna y mineralogía del Perú, sino también recogió información de parte de su historia y de su geografía. Vayamos al encuentro de este fascinante personaje. En junio de 1799, con apenas 30 años de edad, Alejandro de Humboldt zarpó de La Coruña en el buque Pizarro hacia el continente americano, donde pasaría investigando los siguientes 5 años de su vida. Se había equipado con los más modernos instrumentos de medición de su época, pagando con su propia fortuna los gastos del material científico y de la travesía. Su curiosidad y su falta de prejuicios lo llevaron a admirar y respetar la naturaleza y las culturas indígenas con las que se interrelacionó a lo largo de su extensa expedición. Alejandro de Humboldt descubrió un nuevo mundo a los europeos. Aún hoy, se continúa redescubriendo su legado de cartas y notas que no dejan de contribuir a las relaciones culturales entre Europa y América y entre España y Alemania. Humboldt ha sido un miembro de la Ilustración europea del siglo XIX. Defendía los ideales cientificistas de la enciclopedia francesa. Esto lo ha llevado a entender el mundo natural relacionado con el mundo social. Concebía el mundo como un todo indivisible. Él es un promotor de una nueva conciencia del ser humano, ¿no? Una conciencia asociada a la ciencia. Desde ese punto de vista, como portador de las ideas generadas al final del siglo XVIII en la Ilustración, pues Alejandro de Humboldt pues plantea una nueva visión del mundo. La física del mundo es la física de una cosa que es toda ella junta y no se puede estudiar. Se puede, pero no se debe estudiar por partes. O al final, si se estudia por partes, lo que hay que hacer es recomponer esas partes para dar sentido al todo. Esa visión propia de la Ilustración es asumida por Humboldt de manera enteramente racional. Asume todo, él lo llama empirismo racional o racionalista, que quiere decir que la observación que se puede hacer en la naturaleza es una observación que tiene que al final converger en una explicación racional de la misma. El nuevo continente desde el viejo mundo era visto como un accidente extraño y lo único que se conocía con propiedad en el mundo occidental eran las costas, las partes donde se podía navegar o atracar para comercio, la periferia del continente y no toda. Humboldt es el primer occidental que hace una expedición casi completa al interior del continente y en el viaje explora la naturaleza del continente, descubre, como era un buen geólogo, descubre que la naturaleza de las rocas, la naturaleza de los volcanes, son los mismos que los de Europa o que de cualquier otro lugar del mundo. Y por tanto, aquel continente pasa a ser un continente igual que los demás. Al margen de su valor artístico, los mapas confeccionados por Humboldt en su exploración son los primeros verdaderamente fiables del interior del continente americano. Respecto a los mapas hay una anécdota curiosa. Cuando abandona América, como se sabe, él parte de Cuba y la primera escala la hace en Washington. En Washington visita al presidente Jefferson y le entregó una copia de los mapas que había hecho de América del Norte. Luego, en algún momento, y algunos
probablemente gente exagerada que no conocía el espíritu de aquello, calificó a Humboldt de espía en México porque decían que los americanos del norte se habían servido de los mapas de Humboldt para invadir los territorios mexicanos. Eso muestra la enorme atención con que estudió los terrenos, las formaciones montañosas, los ríos, en definitiva la geografía. Por eso a él se le llama el fundador de la geografía física, porque hasta ese momento realmente la geografía física en el sentido científico no se había hecho o apenas se había hecho. Alejandro de Humboldt representa al hombre de ciencia que mostró al mundo lo más relevante de la flora y la fauna del continente americano. El científico supo equilibrar la descripción rigurosa de la naturaleza con la reflexión y la denuncia de las injustas condiciones sociales, políticas y económicas en que vivían sus habitantes. Humboldt lo que hace es intentar englobar, sintetizar todo lo que relaciona al ser humano con su medio. Aquello de alguna forma le acarreó, como se puede ver en la exposición, algunos problemas con gente como Goethe o como Schiller, que se burlaban de que el mundo, la fisiografía, la geografía, la física del mundo pudiera ser explicada en términos numéricos, ¿no? Sin embargo, él no solo hace eso, explica las capas de la Tierra, etcétera, la geografía, sino también intenta integrar, narrándolo y de forma descriptiva y analítica, la integración de la cultura del ser humano, la tradición histórica en el entorno, en el medio. Por eso es muy actual y es básicamente lo que intenta proyectar la ecología moderna. Es la primera persona, por ejemplo, que no se siente excesivamente asombrada de la forma natural de vida de los nativos de América, a los que él conoció, que fueron muchos. Los ve viviendo en su medio natural, como puede ver vivir a una planta, como puede ver vivir a un animal de la fauna, etc. No hay una ruptura entre lo natural y la forma humana de vivir en esa naturaleza. Si llega alguna vez una ruptura es que viene de fuera, es diríamos una invasión o una interrupción violenta procedente de un mundo exterior. Así que yo creo que efectivamente podemos responder que Humboldt tuvo una concepción unitaria del mundo, tanto física como cultural. Cuando llega a la península ibérica, Humboldt era un joven de unos 30 años, rico y vitalista. Tenía una muy buena educación en letras y ciencias y provenía de la nobleza prusiana. Llega después de pasar por París y de relacionarse allí con los ilustrados y los revolucionarios franceses. A partir de entonces sería un defensor a ultranza de las ideas de la Revolución Francesa. La estancia de Humboldt en España cambiaría su vida. Carlos IV fue el gran protector de la expedición del investigador alemán. Cambia su vida porque él inicialmente no tenía previsto ir a América. Él había investigado, conocía muy bien la geografía, la fisiografía de Europa, pero él viene a España intentando ir a África, a Marruecos concretamente. Sin embargo, él entabla contacto con científicos españoles de la época, como era en aquel entonces vicedirector del Gabinete de Historia Natural, lo que es actualmente el Museo Nacional de Ciencias Naturales, José Clavijo, con el embajador o cónsul de Sajonia en Madrid, etcétera. Y entonces él, que ya había leído y estaba muy influenciado por las ideas de José de Acosta, un jesuita que publicó en 1604 la historia natural de la América hispana, ¿no? Pues él ve que en España hay un movimiento científico importante y entonces decide cambiar, y a través del embajador o cónsul de Sajonia en España pues consigue una entrevista en la granja con Carlos IV, y aquello le transforma totalmente la vida. Estamos hablando de un hombre joven en aquella época, 29 años, y lleno de ilusiones, esperanzas y afanes, ¿no? Y aquello le cambia, le transforma totalmente, ¿no? Y entonces es cuando decide ir a América. El rey Carlos IV, y siguiendo la presentación o la recomendación del ministro Urquijo, dio a Humboldt una especie de pasaporte dirigido a todos los funcionarios de la corona, lo cual
significaba mucho más, ninguna protección económica, pero mucho más que una protección económica, porque significaba el apoyo de toda la administración colonial española en sus viajes por América. Alejandro de Humboldt desarrolla importantes estudios durante su estadía en España. Cuando zarpa del puerto de La Coruña con destino a las Islas Canarias, hace un levantamiento físico de las costas peninsulares y de las corrientes marinas. Al llegar a las Canarias, lleva a cabo un segundo e importante trabajo de investigación. Debido a la expedición americana desarrollada por Humboldt, el científico alemán ha pasado a la historia como el precursor de una nueva forma de ver la naturaleza, embrión de la actual ecología. Pocos científicos se han anticipado a su época como lo ha hecho este viajero y explorador. Cuando llegó a América se encontró con un elemento nuevo. El elemento nuevo es una población indígena, autóctona, en parte no contaminada y cuya cultura en gran medida y en muchas partes estaba viva. Así que él añadió al interés por lo físico del mundo el interés por lo humano del mundo. Como científico tuvo una visión plural que incluye la filosofía, la biología y el humanismo. Esta visión está claramente plasmada en su obra Cosmos. Su trabajo desarrolla una interacción muy moderna de las ciencias y las humanidades. Integra la formación científica con la humanística. Sus ideales políticos, marcados desde su juventud por los postulados de la Revolución Francesa, se reflejan en sus trabajos científicos. Sostenía que todas las personas están igualmente destinadas a la libertad y pregonaba el respeto a todas las culturas, religiones y razas humanas. Humboldt fue un explorador libre pensador. El viaje de Humboldt a América, entre 1799 y 1804, constituyó una nueva relación entre ese continente y Europa. El itinerario de la expedición incluyó parte de los territorios que hoy llevan los nombres de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. A partir de esta experiencia, el expedicionario alemán propone recomendaciones para el cuidado, conservación y desarrollo de las diversas culturas. La obra de Humboldt es especialmente rica porque integra investigaciones precedentes que amplía con creces. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Una de las cosas que nos tiene que quedar clarísimo a todos los ciudadanos del Perú es lo siguiente, que una de las principales rebeliones de la emancipación en el Perú ocurrió en Huánuco. Se inició el 23 de febrero de 1812 con el levantamiento de los pueblos indígenas en la ciudad de Huánuco contra el régimen colonial. Posteriormente conspirarían también varios criollos. Esta gesta emancipadora concluiría el 14 de septiembre de 1812 con la ejecución de sus principales líderes, Juan José Crespo y Castillo, José Rodríguez y Norberto Haro, próceres de la independencia del Perú, hecho que ocurriera en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Así es como ocurrieron los hechos hace 208 años. La ciudad de Huánuco es, a principios del siglo XIX, una ciudad comercial ligada a actividades agrícolas en donde conviven españoles, criollos y mestizos, en una tensa relación que se ha ido exacerbando por lo que criollos y mestizos consideran injustos privilegios de los españoles, acusándolos de acaparar cargos y monopolizar el comercio. Las causas atribuidas al levantamiento son las siguientes. En primer lugar, la expoliación y prisión de que son víctimas los indios de las poblaciones circundantes de la ciudad. En segundo, la segregación, postergación y maltrato que sienten los criollos y mestizos por parte de las autoridades y los habitantes españoles. En tercer lugar, la amenaza de la erradicación de los tabacales que cultivaban los indígenas de la zona, debido a una prohibición expresa de su cultivo en esas tierras. Y en cuarto, como detonante casi omnipresente en todos los levantamientos de la época, la excesiva carga de tributos que deben soportar tanto las poblaciones indígenas como las mestizas y criollas. Todo ello produce primero la exacerbación de los espíritus y después la reacción violenta y el estallido de la rebelión, que es propiciada, respaldada y dirigida por un grupo de criollos y mestizos de la propia ciudad de Huánuco. Entre ellos y principalmente por Juan José Crespo y Castillo, miembro del Cabildo de Huánuco. En 1812,
es ya un hombre de 65 años. En el origen del espíritu de sublevación está también la acción de los religiosos de la zona, Mariano Astiazu, Ignacio Villavicencio y Marcos Durán Martelli, frailes intelectuales versados en doctrina política y en contacto con otros focos revolucionarios de América del Sur, que escriben y difunden papeles con ideas de insurrección contra el poder ejercido en la región. Realmente la primera junta de gobierno se forma en 1812 en Huánuco, ¿no? Que es la primera junta de gobierno en el territorio del virreinato peruano. Motivados por los acontecimientos, pero también por la prédica de varios sacerdotes y vecinos de Huánuco, se organiza secretamente una acción que tiene por objeto tomar la ciudad, contando con el apoyo de los habitantes de los poblados de indios vecinos para expulsar a los chapetones, a los españoles europeos. Se propaga la idea que se coronará a un nuevo Inca que extinguirá los tributos. Se celebran reuniones conspirativas en altas horas de la noche en diversas casonas de Huánuco. En ellas se gestan los planes libertarios y las estrategias de la próxima batalla por el control de la ciudad. Se calcula que en más de 80 doctrinas o localidades de los alrededores se organizan bélicamente para la sublevación. Fatalmente, la impaciencia de los panataguas hace que se filtre parte de los propósitos a personas extrañas al movimiento, lo que desarticula los planes que se encontraban en maduración. En el caso de Huánuco es una insurrección, luego una revolución y una alianza entre un sector criollo y un sector de indígena zona rural. Pero es bueno también distinguir de que cada sector de las clases tenía sus propios intereses y motivaciones. Ahí surge el papel de los criollos, que solos no podían enfrentarse al poder de las autoridades españolas, entonces buscaban una alianza. Y la fuerza motriz de este movimiento indudablemente son la masa campesina. Sobre el puente de Guayaupampa, adeptos a la causa, con palos, hondas y lanzas, se trincheran a la orilla derecha del río. Las tropas realistas, al percibir que podían ser rodeados por los pobladores de otras partidas, descienden a la plaza de armas. Algunos, pensando que resistir es imposible, logran huir por el camino de Ambo a Cerro de Pasco. Otros se guarecen en iglesias, conventos y en la casa de Domingo Berrospi. Para entonces, los indios han atravesado el puente y avanzan sobre la ciudad. Bajo el mando de José Contreras, mestizo del pueblo de Acomayo, los sublevados, a los que se suman vecinos criollos y mestizos de la ciudad, penetran en Huánuco y se adueñan del cuartel, haciéndose de todas las armas de este. Empuñando un nuevo armamento, recorren la plaza de armas repetidas veces, arengando: posesión, posesión, muerte a los chapetones. Luego de 3 días de trágico festejo, se convoca a Cabildo para constituir una junta que gobierne la ciudad. En casa de Domingo Berrospi se le nombra subdelegado. De igual forma, los revolucionarios lo nombran general en jefe y como su teniente general a Juan José Crespo y Castillo. En un confuso momento de lealtades encontradas, Berrospi decide enviar a Ambo armas para los europeos refugiados allá y manda detener a los cabecillas del movimiento. Logra encarcelar a José Contreras y antes que los indios puedan organizarse para liberarlo, Berrospi ordena ejecutarlo y arrojar su cuerpo al río Guayaga. Conocida la traición del que consideraban su general en jefe, los revolucionarios reclaman en la plaza de armas la cabeza del desleal subdelegado. Tras la traición de Berrospi, se proclama en la plaza pública a Juan José Crespo y Castillo como el nuevo general. Con nuevo líder al mando, convocan a toque de campanas para enlistar en las filas del recién formado ejército a un nuevo e inexperto contingente de reclutas. En Ambo se han atrincherado los europeos, 100 en total, fugados de Huánuco, quienes defienden los puentes sobre los ríos Huertas y Guariaca. Portando una bandera colorada, ingresan a la ciudad más de 2.000 huanuqueños, logrando que tras varios ataques los españoles fuguen despavoridos. Ambo queda en poder de los huanuqueños. Sin embargo, movidos por antiguas rivalidades entre los pueblos, los sublevados pierden el objetivo principal de la rebelión y empiezan a atacarse recíprocamente. Pero lo interesante de esta rebelión es que sirve para poder entender la cultura política
de las poblaciones indígenas. Movimientos como este nos enseñan que una población indígena, por más explotada que pudiera estar, tenía estrategias para expresar propuestas políticas, ¿no? Para el virrey Abascal, en Lima, resulta indispensable restablecer el orden en Huánuco y para tal efecto encomienda al gobernador intendente de Tarma, José González de Prada, para aniquilar la insurgencia y restablecer el orden en la ciudad de Huánuco y demás pueblos. Al conocer que la expedición realista empieza a movilizarse, los revolucionarios de Huánuco reorganizan sus fuerzas. Una vez más, Juan José Crespo y Castillo está a la cabeza del movimiento. La convocatoria para enfrentar a los españoles congrega a 3.000 personas, entre hombres, ancianos, mujeres y niños, que son comandados por Crespo y Castillo en quechua. Hay que leer nuevamente las fuentes de lo que se ha citado en quechua, que yo recuerdo es una frase que dice Pilco Masicuna, Xpenachicusun di la Chapitón. La patria en unión amanecerá de los chapetones, se librará de los chapetones, se quitará también de los chapetones, pero esa es la idea. Y nosotros, tan a la búsqueda de estos elementos que nos permitan entender este Perú, que ha sido también, deberíamos recordar siempre esa frase, ¿no? El 16 de marzo, el ejército de González de Prada arriba a Ambo con 500 hombres. Amanece el día 18 de marzo. Los hombres de González de Prada, soldados profesionales y con larga experiencia de combate, avanzan incontenibles sobre el ejército rebelde. Al final de la tarde, tras fiero combate y carnicería atroz, la masa india huye despavorida. González de Prada ordena ir en busca de los fugitivos. Para proceder a su captura, Crespo y Castillo es capturado en Huánuco. Se encarcela a más de 20 personas, entre ellos presbíteros, frailes y civiles. La audiencia de Lima pronuncia resolución los primeros días de junio. Se condena a Juan José Crespo y Castillo y José Rodríguez a ser fusilados, a Norberto Haro a la pena de garrote, a Fray Marcos Durán a destierro perpetuo y a prestar servicios por 10 años en un hospital español, a Fray Ignacio Villavicencio a disposición de su provincial y a los restantes se impuso presidio en el Real Felipe del Callao y a trabajos forzados en minas. En la mañana del 14 de septiembre, en la Plaza de Armas de Huánuco y al pie de la torre de la iglesia matriz, fueron fusilados. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Y el 14 de septiembre de todos los años se conmemora el Día de la Dignidad Huanuqueña en conmemoración de la gesta libertaria de Panataguas y Guamalíes con el grito de Pilco Masicuna en 1812 y otras manifestaciones libertarias en las diferentes provincias de la región de Huánuco. Antes, claro está, de la proclamación de la independencia. Esto es en homenaje a aquella gesta de rebelión popular en Huánuco por parte de las organizaciones indígenas, como los alcaldes indios y como los propios sectores indígenas, en protesta ante la injusticia cometida por parte de las autoridades hispanas asentadas en ese entonces contra los sectores mayoritarios que vejaban en cuanto a sus negocios, en cuanto a su producción, en cuanto a la servidumbre y sobre todo el pago del tributo. Entonces son un grupo de campesinos hoy, en ese entonces indígenas, enarbolaron la bandera de la justicia social para una mejor vida, para una mejor dignidad humana. Concretamente, profesor Nicéforo Bustamante, ¿qué ocurrió un 14 de septiembre? Concretamente lo que va a producirse es el fusilamiento de Juan José Crespo Castillo, ¿no? Ese fue el personaje principal, de acuerdo a los documentos oficiales que tiene. Los hermanos Rodríguez y José Contreras, todos van a ser sacrificados en la Plaza de Armas y bajo diversas modalidades. En atención a estos anhelos de nuestros compatriotas de ese entonces, los de la Comisión Central que tuvo por responsabilidad dirigir el bicentenario de la Revolución de 1912, gestó, de acuerdo a una normativa que se emitió en el gobierno regional en el año 2011, celebrar el Día de la Identidad Huanuqueña, que a posterior se denominó Día de la Dignidad Huanuqueña. Sin embargo, observamos en el contexto que aún falta implementar, organizar, difundir
en las escuelas, en los colegios, en las instituciones, en el sector privado, para poner en su verdadero nivel el significado de la gesta libertaria de nuestros compatriotas que enarolaron con sus vidas en aquel entonces, ¿no? Javier Campos ha publicado bastante. Él es un sacerdote español que ha estudiado el caso de los curatos, básicamente de los agustinos, y allí hay una abundante bibliografía sobre la participación. Joël Chassin en Francia publicó otro importante documento que los estudios franceses en Lima tienen en su biblioteca. A nivel local, Víctor Nieto Bonilla publicó una interesante monografía y creo que es uno de los estudios más serios sobre la Revolución de 1912. Otros estudios anteriores como de Barallanos, Rubén Vargas, Rubén Berroa han escrito, y otros articulistas, ¿no?, que han de manera entusiasta han ido siempre comentando esto, ¿no? Pero los estudios más serios que se tiene en materia de bibliografía de Javier Campos y la Víctor Nieto Bonilla, ¿no? Es un gesto muy importante, ¿no?, muy centralizado y muy particularizado. Sería conveniente que esa responsabilidad la asume la Dirección Desconcentrada de Cultura de nuestra ciudad, de tal manera que convoque a todas las organizaciones, a todas las instituciones y le demos mayor relevancia, ¿no? Como usted comprenderá, el entusiasmo de un grupo de personas o de una institución no es suficiente para festejar un acontecimiento de tal envergadura como era la Revolución de 1812, ¿no? Un acontecimiento importante en nuestra región. Pero a nivel país hay otros acontecimios, ¿no? De tal manera, para la gesta independentista se produjeron diversos movimientos emancipatorios, diversos movimientos indígenas. Todo ello contribuyeron. Por nuestra parte, en nuestra región es uno de los acontecimientos más importantes. De tal manera, creo que sería motivo, por ejemplo, reeditar todos los libros que se ha publicado en torno a la Revolución de 1812. Sería interesante para que la nueva generación, los nuevos estudiosos y los nuevos investigadores tengan a disposición estos relatos y esta apreciación de los historiadores que han escrito sobre este tema, ¿no? Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Y esta edición de Reencuentro llega a ustedes gracias a nuestros auspiciadores como el Colegio Matusita, el Colegio Aztecs, el Principito y la Universidad de Huánuco. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Colegio Aztecs El Principito. Nuestro sólido prestigio se debe a 26 años de trabajo comprometido. Cultivamos el amor por la patria, por la persona, por la naturaleza, por el conocimiento y por las artes. Fortalecemos la enseñanza de la matemática amena, el inglés intensivo, la música académica, el plan lector, computación y los talleres deportivos. Aztecs El Principito, transformando la sociedad. Girón 28 de julio, 1574. Nuestra Universidad de Huánuco pone a tu servicio educación de calidad que harán posible el desarrollo de tu carrera profesional. Paga solo 4 pensiones por ciclo. Somos una universidad licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual, 19 de septiembre. Colegio Matusita. Entendemos que la educación es un servicio que no se puede detener, porque solo a través de la enseñanza y el aprendizaje se contribuye a un mayor bienestar y desarrollo. La modalidad de la educación a distancia es nuestro reto hoy. Por ello, nuestra plataforma tecnológica está adecuada para estrategias de interacción, de transmisión de conocimientos y de desarrollo de competencias de modo innovador. Así, favorecemos en nuestros alumnos la autogestión y el aprendizaje autónomo, desarrollando sus competencias para aprender a lo largo de la vida. Colegio Matusita. La Universidad de Huánuco presenta su admisión semipresencial en las carreras profesionales de Derecho y Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas y Psicología. 4 pensiones por ciclo. Horario de clases, sábados y domingos.
Examen de admisión solo en Huánuco. Una universidad licenciada por SUNEDU. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual. 19 de septiembre. Reencuentro. La revista cultural de la televisión. Bien, y yo me despido haciendo una invocación a los representantes políticos de nuestra ciudad para que pidan la inclusión de la conmemoración de Pilco Masicuna en las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú que se conmemora el próximo año. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Reencuentro, la revista cultural de la televisión, con la conducción y dirección de Pilar Trujillo Martel.